Sin censura, lo lleva hasta el lugar de los hechos. Vamos a Jerusalén, allá se encuentra Vilja Calderón, a quien le agradecemos que nos ponga al tanto de esta situación que consterna al mundo. ¿Qué es lo que tú sabes, Vilja, de estos atentados terroristas y cómo entenderlos en este contexto mundial, en nuestra actualidad? Hace unos momentos escuchábamos al presidente Barack Obama, al presidente de Francia, François Hollande, todo el mundo con los ojos puestos ante estos atentados terroristas del viernes. ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, creo que uno de los temas más importantes las atrocidades que han sucedido en el desierto de Sinaí, con el avión ruso, los bombazos en Beirut y el ataque en país, es que muestran la capacidad que tiene el Estado Islámico de llevar a cabo agresiones de alto grado de precisión. Han mostrado disciplina e inteligencia sofisticada para pasar por debajo del radar, incluso en Francia, en Bélgica, ¿no? En París, una de esta magnitud muestra por encima de todo un fallo enorme en la inteligencia, y es una de las críticas que están surgiendo ahora mismo, a pesar de que se están llevando a cabo redadas y arrestos, no nada más en Francia, sino también en Bélgica. Vilja, tú que estás en Jerusalén, explícanos quiénes son estos personajes con esa capacidad que tú mencionas y que tanto nos preocupan, que se han convertido en una verdadera piedrita en el zapato o una piedrota en el zapato de muchos gobiernos, como lo estamos comentando. Bueno, debemos recordar que el Estado Islámico es, a muy grandes rasgos, la radicalización de combatientes sunnis que salieron de las filas de Al-Qaeda. Más allá de la doctrina religiosa, el Estado Islámico es una entidad política y militar creada a partir de diversos conflictos regionales y sus actores. Hecho fuerte este Estado Islámico en los últimos años, aprovechándose de los vacíos de poder que hay en Siria, Irak, en el Sinaí y en Libia. Y bueno, se aprovecha del terrorismo, que es un arma eficaz. Hay que recordar que el terrorismo tiene el objetivo claro de parecer inhumano y se nutre de la crueldad de matar a inocentes como un ataque para obtener fines políticos. Y fines políticos es lo que obtiene a partir de esto que ha sucedido. Históricamente el terrorismo era usado en conflictos asimétricos. Y asimétrico significa que uno de los actores era muy poderoso y el otro no era tan poderoso. Y especialmente en casos de ocupación, como en Irlanda contra Inglaterra, en Algeria contra los franceses, Sri Lanka de los budistas contra los hindús. Y nosotros hablamos del terrorismo transnacional a partir del 11 de septiembre, que cambió totalmente esta manera de ver el terrorismo, y en lugar de ocuparse de asuntos nacionales, se movió para representar ideales de alguna manera, más allá de las fronteras de un Estado, a representar ideas ya sea religiosas o transnacionales. Y la pregunta en este caso del ataque de París es si la razón de este ataque es por el involucramiento francés en la coalición contra el Estado Islámico, o del Estado Islámico para incrementar el apoyo a su causa, para que vean lo fuerte y enorme que es. Otra cosa importante, Vilja, que hemos tratado de analizar el día de hoy aquí en Sin Censura es por qué la atención mundial sobre Francia y no en otros atentados que son más comunes y corrientes, si me permiten esa expresión, en zonas como en la que tú vives, en la que tú te encuentras. Pareciera que, no sé, tú me tienes que dar tu opinión, le ponemos más atención a lo que ocurre en París, a pesar de que hay actos sangrientos en esta parte del mundo con más frecuencia. Claro, hay un poco la sensación de que hay unas vidas más que las otras, y
especialmente porque Twitter y Facebook permiten que la información viaje tan rápido y especialmente está promovida por grandes empresas. Bueno, tenemos problemas con la comunicación con Vilja Calderón. Si me permiten, compañeros, vamos a mejorar esta comunicación hasta Jerusalén y vamos a ver si podemos entablar nuevamente esta conexión. Regresamos después de esto. Dígale adiós a las costosas membresías de almacén y hola a los precios bajos en la Hacienda Brands, donde no necesita membresía para ahorrar. En la Hacienda Brands usted va a ahorrar en productos de la canasta básica y más. Atención, señor elotero, restaurantero, surta su negocio sin gastar mucho dinero en la Hacienda Brands. Usted encuentra desde chile, mayonesa, elotes, queso, hasta verduras y abarrotes. La Hacienda Brands es abierta al público en general. No se confunda y visítelos hoy en el 3000 al sur de la avenida Ashland, unidad 4 en Chicago. Llámele a Mario al 312-243-2755, extensión 3758 y permítanos ayudarlo. Es una tienda para todos. 3000 al sur de la avenida Ashland, unidad 4 en Chicago. Llámele a Mario al 312-243-2755, extensión 3758. Recuerde que para todo lo que su negocio o casa va a necesitar, hay que ir a un solo lugar. ¿A dónde más? A la Hacienda Brands. A ver si ahí me escuchas, Vilja Calderón. Se nos cayó la comunicación. Ahora sí te escuchamos, adelante. La pregunta era, ¿por qué tenemos la sensación de que el ataque en París tiene más atención que los ataques que suceden día a día, por ejemplo, aquí en Jerusalén, ataques con cuchillo que han sucedido durante todo el mes pasado, por ejemplo, de palestinos a israelíes y después de colonos a palestinos? ¿Por qué pensamos que hay más atención a estos ataques en países de primer mundo y no a los que hay en México? Mucho tiene que ver con los medios, por supuesto, mucho además tiene que ver con la manera como nos comunicamos hoy en día, que es mucho más rápida, y nos bombardean las imágenes que promueven las grandes cadenas de televisión, de radio, los periódicos, etcétera. Pero esta cuestión nos la hemos preguntado muchas veces. Cuando estuvo el caso de Clinton y Lewinsky, una de las críticas era que había conflictos terribles en otros lugares del mundo y el mundo estaba concentrado en lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, como si el resto del mundo no existiera. Es un buen punto esto, buen ejemplo el que nos mencionas, y no me refería necesariamente a lo que ocurre en México, sino hace unos días se registra un atentado en Beirut, tan sangriento tal vez, tan sangriento como el de París, y los medios no lo reportamos, y hoy estamos volcados incluso con cobertura de equipo, cobertura total sobre lo que ocurre en París. ¿Y qué en Beirut? Mi pregunta sin censura, Vilja, es, ¿vale menos la vida que en Francia? Claro, tenemos esta idea, estos prejuicios de que en Medio Oriente estas cosas suceden todos los días y entonces como que dejan de tener importancia. Y una de las razones por las que esto sucede es porque los grupos que tienen menos medios, menos oportunidades de expresar sus voces, tienen que recurrir o tienden a recurrir a la violencia para que se escuche su voz. Por ejemplo, las inmolaciones humanas, ¿no? Pues la gente que se desespera completamente de su situación y entonces se inmola y entonces sale una noticia. Es este acto desesperado. Cuando solemos considerar que en sociedades democráticas todos tenemos un pequeño espacio donde nuestra voz es escuchada. Leía algunas reflexiones de Pérez Reverte, este escritor español, que terminan siendo controversiales en las redes sociales, que decía, esto ocurre en una mezquita y es impensable que pueda haber una tragedia de esta magnitud porque la gente en masa se le iría encima a los Kalashnikov o los Kalashnikov, como menciona él, los atacantes. Pareciera que el mundo occidental
el primer mundo le tuviera un miedo a estos personajes, pero ¿qué pasaría, dice, si todos los asistentes del partido de fútbol o del concierto en donde se dan estos ataques se le hubieran echado encima a los atacantes? También es interesante entender cómo hay un sentido de supervivencia o de sobrevivencia entre el occidente y entre el oriente, tal vez por esa frecuencia con la que ocurren estos atentados y estas situaciones allá en el otro lado del mundo en donde tú vives, Vilja. Bueno, creo que tiene un poco que ver con la frecuencia con que esto sucede, ¿no? Uno, si está en Francia, en un concierto de rock o tomando la cena en una terraza, como sucedió, uno no se espera que vaya a llegar alguien con un Kalashnikov y empiece a tirar para todos lados. Yo creo que es un poco injusto decirle a los franceses, ¡ay, pues son unos cobardes! Es muy injusto, creo yo. La realidad es que en Beirut hubo un padre con una hijita y una esposa que estaban cerca de donde sucedió el bombardeo, y este hombre se abalanzó sobre el atacante y logró que murieran menos personas. Y esos actos, pero lo vio. Y esos actos tal vez no los vemos en las huidas impresionantes en casos como los de Francia, pues. Creo que es interesante también entender cómo en ese lado en donde tú vives, en Jerusalén, están dispuestos incluso a dar la vida para que no, y no estoy tratando de generalizar, pero que están más listos para hacerle frente a estos casos que la huida. No sé si me explico, Vilja. Sí, creo que quizás están más acostumbrados a la violencia, a actos de violencia de este tipo, y quizás es porque cuando alguien está acostumbrado a algo así, por ejemplo, en México, si tú ves a alguien que sube con un cuchillo a un microbús, ya sabes que te van a asaltar y sabes precisamente qué es lo que vas a hacer, ¿no? Es algo que es parte de la vida de la gente, y quizá de alguna manera subconsciente se preparan para ciertos actos. Vilja, están preparados para defender a sus familias. Para cerrar, Vilja, hasta Jerusalén, y agradecerte este tiempo y este enlace, en México decimos que perro que ladra no muerde. ¿Cómo entender las amenazas del Estado Islámico que van ahora hacia otros lugares importantes del mundo, como Londres, como Roma, como Washington, acá en Estados Unidos? Creo que hay que ser muy cuidadosos con las amenazas del Estado Islámico, porque, bueno, como decía anteriormente, la gran pregunta es ¿por qué hicieron esto? Si es porque en retaliación por la participación de Francia en la coalición contra el Estado Islámico, o porque quieren más adeptos, porque quieren hacerse más populares, infiltrarse en la Unión Europea, con esta popularidad, dándole a la gente la sensación de que ellos son muy poderosos y que estando de su lado van a obtener cierto poder tan solo por estar con ellos dentro de la comunidad musulmana o los que puedan convencer, porque también ha habido casos de gente, de europeos comunes y corrientes que se adhieren al Estado Islámico por cualquiera de sus razones. Creo que hay que ser muy cuidadosos con darle al Estado Islámico lo que quiere, que es otro vacío de poder u otro vacío de ideas no muy concretas, donde el Estado Islámico y sus ideas y su violencia y esta crueldad con la que operan, donde ellos se puedan meter. No más espacios vacíos para ellos. Creo que es lo más prudente. Vilja Calderón, hasta Jerusalén, te mando un abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a todos. Sin censura, lo lleva hasta el lugar de los hechos.